sé cómo empezar esto sin que suene a un cuento inventado. Lo que viví esa noche me dejó marcado, y aún hoy, cuando cierro los ojos, siento ese susurro frío recorriendo mi nuca. No espero que me crean, solo necesito contarlo. Tal vez así logre dormir otra vez sin escuchar aquellos lamentos en la oscuridad. Todo comenzó cuando mi amigo Carlos me propuso una locura: explorar una hacienda abandonada a las afueras de la ciudad. Era un sitio del que todos hablaban, lleno de historias macabras, desapariciones y cosas que preferías no escuchar antes de dormir. Según las leyendas, en ese lugar vivió una familia adinerada hace siglos, pero desaparecieron sin dejar rastro. Algunos decían que los asesinaron por una deuda impagada, otros, que la misma casa los devoró en su locura. Nunca fui de creer en esas cosas, pero lo que ocurrió me hizo replantearme todo. Carlos convenció a otros 2 amigos, Andrés y Julián. Armados con linternas, una cámara y un par de cervezas para animarnos, llegamos a la hacienda pasada la medianoche. La fachada era imponente, incluso en su estado de abandono. Paredes agrietadas, ventanas rotas y una enorme puerta de madera con marcas de garras, o eso parecían. Empujamos la puerta, y el rechinido fue tan fuerte que nos puso la piel de gallina. Dentro, el aire era pesado, olía a humedad y a algo más, algo que no lograba identificar. Al avanzar, encontramos un salón con un gran candelabro cubierto de polvo. Las sombras danzaban en las paredes con el parpadeo de nuestras linternas. Todo parecía normal dentro de lo que cabe en un sitio así, hasta que escuchamos el primer sonido. Un susurro. Bajo, gutural. Algo ininteligible. ¿Oyeron eso?, susurró Julián, tragando saliva. Es el viento, intentó bromear Carlos, pero su voz tembló. No había viento. Decidimos seguir explorando. Subimos por una escalera desvencijada, y al llegar al segundo piso, el ambiente cambió. Era más frío, y nuestras linternas comenzaron a parpadear. No sé si fue sugestión, pero empecé a sentirme observado. Fue entonces cuando Andrés gritó. Nos giramos y lo vimos pálido, con los ojos desorbitados. Señalaba una puerta entreabierta. Nos acercamos con cautela y empujamos la madera. Dentro había una habitación con un espejo antiguo, cubierto por una sábana blanca. No sé qué pasó, sentí que alguien me tocó el hombro, balbuceó Andrés. Julián se rió, tratando de restarle importancia, y con un gesto burlón quitó la sábana del espejo. Ahí empezó todo. La habitación estaba vacía, pero en el reflejo del espejo, no estábamos solos. Había alguien más. Una figura alta, oscura, sin rostro, parada justo detrás de nosotros. Corrimos. Los gritos de Carlos se mezclaban con los míos mientras descendíamos las escaleras. Andrés tropezó y cayó, pero cuando Julián intentó ayudarlo, su rostro se transformó en puro terror. «No es Andrés», gritó. Lo jaló con fuerza y siguieron corriendo. Salimos de la hacienda y no paramos hasta llegar al auto. Nadie dijo nada hasta que estuvimos lejos. Cuando miramos a Andrés, él no dejaba de temblar. No hablaba. Su mirada estaba perdida. Pasaron días antes de que lograra decirnos qué vio en la casa. No caí solo, susurró con voz ronca. Algo me agarró. Después de eso, Andrés cambió. Se volvió callado, paranoico. Decía que veía sombras en su cuarto por las noches. 2 meses después, desapareció. Su cuarto estaba intacto, su celular aún sobre la mesa. Solo una cosa nos dejó, un espejo antiguo, cubierto con una sábana blanca. Y en la pared, escrito con algo que parecía sangre seca, solo 2 palabras. Aún espera. Y lo peor es que, a veces, siento que esa cosa también me observa a mí. Lo primero que hice fue regresar a la casa de Andrés. Sabía que tenía que enfrentar mis miedos, o al menos, entender qué había ocurrido con él. Al principio, traté de convencerme de que todo esto era producto de la sugestión y del miedo. Quizás el miedo había jugado una mala pasada a Andrés. Pero cuando vi el espejo cubierto en su habitación, algo en mi interior me dijo que debía hacerle frente. Me paré frente a la puerta de su cuarto, miré la sombra al otro lado de la cerradura, y una sensación fría recorrió mi espina dorsal. Algo no estaba bien. Al abrir la puerta, la oscuridad del cuarto me envolvió como un manto pesado. El aire estaba viciado, cargado de algo indescriptible. Aquel olor a moho y madera podrida me atacó los sentidos. Pero lo que más me desconcertó fue la sensación de que había algo, esperando. El espejo estaba ahí, tal como lo había dejado Andrés. Cubierto por la misma sábana blanca. Me acerqué lentamente, mi respiración se volvía más agitada con cada paso.
Cuando llegué al espejo, extendí la mano para quitar la sábana. No estaba seguro de por qué lo hacía. Tal vez era la necesidad de entender. Tal vez, como en toda historia de terror, el deseo de confrontar lo desconocido. Mi mano tembló al tocar la tela. La levanté, y lo que vi, bueno, no puedo describirlo con palabras. El reflejo no era el mío. No era el cuarto de Andrés. Era una habitación diferente, pero con un aire que me era profundamente familiar, la misma hacienda abandonada. En el reflejo, podía ver la figura. Aquella figura oscura, alta y sin rostro. Estaba allí, justo frente a mí, con sus manos extendidas hacia el vidrio, como si intentara alcanzarme. En su pecho, un par de ojos rojos brillaban, pero no tenían pupilas. Era como si la oscuridad misma se hubiera solidificado en esa forma. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. En ese instante, algo se quebró dentro de mí. No podía moverme. La figura comenzó a moverse lentamente hacia el espejo, acercándose a mí. Su presencia me envolvía, como si la realidad misma se estuviera distorsionando. De repente, las sombras en la habitación comenzaron a alargarse y danzar por las paredes. Susurros. Miles de susurros. Y una voz profunda, gutural, que decía: «Te estábamos esperando». Fue como si el tiempo se hubiera detenido. No podía dejar de mirarlo, no podía apartar la vista. La figura estiró su mano hacia el cristal, y en ese momento, sentí una presión en mi pecho. No era física. Era algo más profundo. Como si algo estuviera presionando mi alma, tratando de arrancarme algo esencial. En un impulso, grité y me alejé, tirando el espejo al suelo. El sonido del vidrio roto retumbó en mis oídos. Pero la figura no desapareció. Podía verla, todavía estaba allí, en los fragmentos rotos del espejo. Los trozos reflejaban una imagen distorsionada de su rostro, que ahora mostraba una mueca de placer sádico, como si supiera lo que me estaba ocurriendo. Salí de la habitación, corriendo sin mirar atrás, y cuando llegué al vestíbulo de la casa, me di cuenta de algo que me heló la sangre. No estaba solo. La puerta principal estaba cerrada, pero había algo detrás de mí. Algo que no había estado allí antes. En la entrada, una sombra gigante se proyectaba, distorsionada por la luz débil de la linterna que aún sostenía. Era ella. La figura. Pude ver cómo se acercaba lentamente, su cuerpo moviéndose con una fluidez antinatural, casi como si no tuviera peso. No podía moverme. Sentí que las piernas se me entumecían, como si el terror me estuviera paralizando. Quería gritar, pero no salía sonido de mi garganta. Entonces, con un movimiento rápido, la figura extendió su brazo hacia mí. Fue como si el aire alrededor de su mano se enfriara al instante. Y en ese momento, recordé algo que Andrés me había contado en uno de nuestros pocos momentos de charla sobre la hacienda. Algo sobre las almas atrapadas. Un rumor que decía que quienes entraban, quedaban marcados. Y que las sombras que me rodeaban no se detenían hasta tomar lo que les pertenecía. Sin pensar, tomé la cámara que aún tenía colgada al cuello, la levanté y, con toda la fuerza que pude, la lancé hacia la figura. No sé por qué lo hice. Tal vez fue el último recurso de alguien que ya no podía más. La cámara atravesó la sombra, pero algo extraño ocurrió. La figura se desvaneció con un sonido similar al de un suspiro profundo, como si se disolviera en el aire. Lo siguiente que supe es que estaba de vuelta en la entrada de la casa, fuera de la hacienda, en la fría madrugada. Pero no estaba a salvo. Cuando miré a mi alrededor, me di cuenta de que no estaba solo. En las sombras que rodeaban la hacienda, algo me observaba. Algo que me había seguido, que nunca dejaría de seguirme. A día de hoy, aún siento su presencia. Mi vida, después de esa noche, nunca fue la misma. A pesar de haber salido de la hacienda, algo permaneció conmigo. Esa sensación de estar vigilado, de que mis pasos no eran los únicos en la oscuridad, se instaló en mi mente y mi cuerpo. Cada noche, al cerrar los ojos, veía las sombras de la hacienda, como si me siguieran. Y lo peor, el susurro que nunca se apagaba, seguía en mi cabeza. Siempre estaba ahí, a un suspiro de distancia. Poco después de mi experiencia, los sueños comenzaron a intensificarse. Cada vez que dormía, me encontraba de vuelta en la hacienda, en la misma sala con el espejo cubierto. Podía escuchar claramente los pasos detrás de mí, como si alguien estuviera caminando en la penumbra. Cuando giraba, no había nadie. Solo la figura en el espejo, acercándose lentamente. Sus ojos brillaban, pero no estaban fijos en mí. Estaban fijos en algo más, algo que no lograba entender.
Era una sensación de ser observado por una fuerza mucho mayor, algo que no pertenecía al mundo humano. Comencé a estudiar más sobre la hacienda. Hablé con algunas personas que vivían cerca, y todos tenían historias extrañas que contar. Nadie quería acercarse al lugar. Decían que la hacienda era maldita. Nadie había sobrevivido allí mucho tiempo sin ser tocados por lo que moraba en su interior. Una noche, incapaz de soportar más los pesadillos, decidí volver. Pensaba que si enfrentaba mis miedos de nuevo, tal vez podría liberarme de esa maldición, o al menos entenderla. Carlos me acompañó, con la promesa de que no dejaría que me fuera solo. Habíamos crecido juntos, y a pesar de todo, no quería perder la conexión con mi amigo. Tomamos una linterna, la cámara, y varias herramientas. No sabíamos qué encontraríamos, pero estábamos listos para enfrentar cualquier cosa. La entrada a la hacienda ya no era la misma. No era simplemente una puerta crujiente, ahora se sentía como una muralla invisible, como si la casa misma nos estuviera rechazando. La puerta, que una vez se había abierto con facilidad, ahora estaba firmemente cerrada. Después de un esfuerzo por abrirla, nos adentramos. Todo era tal y como lo recordaba, pero algo estaba diferente. El aire estaba más pesado, y una vibración sutil recorría las paredes. No era una vibración normal. Era como si algo estuviera bajo el suelo, como si la propia tierra tuviera algo atrapado en su interior. Caminamos por los pasillos, y a medida que avanzábamos, el susurro comenzó a escucharse. Al principio fue un murmullo leve, pero pronto se convirtió en algo más, algo que sentíamos en los huesos. Era como si estuviera dentro de nuestra cabeza. De repente, la linterna de Carlos parpadeó, y se apagó. No había ninguna razón lógica. No había movido el interruptor. Lo intentó varias veces, pero no encendió. El ruido aumentaba, y algo en el aire parecía hacer que todo se volviera cada vez más opresivo. Aterrados, decidimos ir hacia el salón donde habíamos encontrado el candelabro. Sabíamos que ese lugar nos había marcado de alguna manera, y nuestra mente no dejaba de regresar a esa habitación. Al llegar, todo parecía estar en su lugar. El candelabro estaba, al igual que antes, cubierto de polvo. Pero una sensación extraña se apoderó de nosotros. Miré el suelo y vi algo que no estaba allí antes. Era una sombra, alargada y difusa, que se movía a través del salón. Carlos y yo nos miramos, sin palabras. Sabíamos que no estábamos solos. En la esquina, al fondo de la sala, la figura apareció de nuevo. Esta vez, no estaba detrás de un espejo. Estaba frente a nosotros, como si nos hubiera estado esperando. No era solo una figura, sino una entidad palpable, que se materializaba poco a poco, sus ojos brillando con un rojo penetrante. Nos quedamos inmóviles. No podía respirar. Todo mi cuerpo gritaba que debía correr, pero algo nos mantenía ahí, como si esa figura fuera el centro de todo, el núcleo de la pesadilla en la que estábamos atrapados. Y entonces, la voz. Esa misma voz profunda, rasposa, que me había seguido desde la primera vez. Nos has llamado, nos has traído de vuelta. En ese momento, algo cambió en la atmósfera. La temperatura descendió drásticamente, y el aire se volvió denso, casi sólido. La figura comenzó a avanzar hacia nosotros, y con cada paso, el suelo crujía bajo sus pies. El sonido era como el retumbar de un trueno lejano, pero la vibración estaba dentro de nuestras cabezas, como si nos estuviera invadiendo. Carlos no podía moverse, sus ojos estaban fijos en la figura. Yo también, pero mi mente gritaba por hacer algo, por escapar. En ese instante, la figura levantó la mano hacia nosotros. Sus dedos eran largos, desproporcionados, y se alargaron hacia el aire como si estuviera absorbiéndolo. Y entonces, el susurro se hizo ensordecedor. Ya no era solo un murmullo, ahora era una masa de voces que nos hablaban al oído, clamando por algo. De pronto, la figura se desintegró, como si el aire mismo la estuviera devorando. Y cuando todo quedó en silencio, nos dimos cuenta de lo que había sucedido. Estábamos de vuelta en el vestíbulo, sin saber cómo habíamos llegado allí. Carlos, temblando, me miró y murmuró, no estamos a salvo. Y en ese momento, supe que no lo estábamos. Las sombras nos seguían, más cerca que nunca. El tiempo pasó, pero la sensación de que algo nos acechaba no desapareció. De alguna manera, la hacienda nos había marcado, nos había dejado una huella que no podíamos borrar. Cada vez que cerraba los ojos, las sombras se deslizaban hacia mi mente, como si se filtraran en mi propia casa, en mis sueños. No podía escapar de esa maldición, ni con la luz del día. Carlos dejó de hablarme por completo.
Se distanció, comenzó a cambiar de una manera que no entendía. La última vez que lo vi, tenía la mirada vacía, como si su alma se hubiera perdido en algún lugar entre el mundo real y las sombras. Se mudó a otro lugar, y, antes de irse, me dijo que sentía la presencia de la figura en su casa, que la veía en el reflejo de los espejos, en las ventanas, en los rincones oscuros, cada vez más cerca. No pude evitar preguntarme si aquella entidad lo había reclamado, si lo había arrastrado hacia ese mismo abismo al que me sentía arrastrado también. Mi propia vida comenzó a desmoronarse. Las visitas al psiquiatra no ayudaban, los medicamentos solo adormecían lo inevitable. Y la entidad, la figura, se hacía más fuerte. De noche, sentía su peso sobre mí. Un peso que me aplastaba, como si quisiera que cediera, que aceptara mi destino. Una madrugada, cuando el silencio era profundo, desperté de repente. Algo me había llamado. No fue un sonido, ni un susurro, fue algo más visceral, algo que vino desde dentro. Me levanté, con los ojos casi sin poder mantenerse abiertos, y vi, en el reflejo de la ventana, la figura. Estaba ahí, observándome, pero esta vez, no estaba en el espejo. No estaba en la habitación. Estaba en el aire, flotando frente a mí. Mis piernas temblaron. No podía moverme. Los ojos rojos de la figura brillaban intensamente, como si estuvieran ardiendo, y una sonrisa macabra apareció en su rostro, una sonrisa que no era humana, más bien una mueca, como si disfrutara de nuestro sufrimiento. Entonces, su voz rasposa surgió de la nada, llenando la habitación. ¿Crees que puedes escapar? Nosotros te hemos marcado. Nos perteneces. El aire se hizo espeso, y pude sentir cómo la temperatura descendía rápidamente. Me ahogaba, sentía una presión insoportable sobre mi pecho, como si todo el aire estuviera siendo absorbido de mí. De alguna manera, sabía que no podía quedarme ahí. Sabía que si me quedaba, sería el siguiente. Pero no podía moverme. No podía huir. Fue entonces cuando una idea aterradora me cruzó la mente. Si la figura había estado acechando a Carlos, si me había perseguido a mí, ¿sería esta una especie de condena interminable para todos los que se acercaran a esa hacienda? ¿Era ese su propósito, arrastrar a las almas al olvido, para que sirvieran como parte de su oscuridad? Mi mente comenzó a nublarse, pero la lucha por sobrevivir era más fuerte. Tomé lo único que había a mi alcance, el antiguo cuaderno de notas que había encontrado en la hacienda, ese mismo que Andrés había llevado con él antes de desaparecer. Sin pensarlo, lo abrí y comencé a leer las páginas, casi como un desesperado intento de encontrar alguna pista, alguna verdad que me liberara. En la página final, había algo escrito en letras grandes, con tinta que parecía haber sido escrita recientemente. La figura no es el fin. Lo que se busca es el pacto. El sacrificio. El precio no es la vida, sino el alma. Ellos no pueden existir sin quien los alimente. No pueden abandonar la hacienda, pero pueden tomar lo que deseen de aquellos que entran en su territorio. Mi corazón dio un vuelco. El pacto. La figura no era una entidad por sí misma, sino la representación de algo mucho más antiguo, más profundo. Algo que había estado esperando por siglos. De repente, el susurro volvió. Esta vez no era solo un murmullo, sino una tormenta de voces que chocaban en mi cabeza. El miedo me paralizó, pero mi voluntad, por alguna razón, me obligó a levantarme y salir de la habitación. Sabía que debía encontrar la forma de romper el ciclo, de liberar el alma que había sido atrapada en ese lugar. Al salir al pasillo, vi algo extraño. La pared a la izquierda parecía haber cambiado. Estaba cubierta de manchas oscuras, como si la madera estuviera absorbiendo algo. Y de pronto, una grieta se abrió. Era una grieta profunda, oscura, un vacío que se tragaba la luz. El vacío me llamó. Algo dentro de mí sabía que si cruzaba esa grieta, tal vez encontraría la respuesta. Tal vez podría enfrentarlo de una vez por todas. Antes de que pudiera tomar una decisión, la figura apareció de nuevo, esta vez, no solo en el aire, sino en cada rincón. Estaba dentro de las paredes, en las sombras. Los ojos rojos brillaban con furia. Y la voz retumbó. No puedes escapar. No puedes huir de lo que ya eres. Y entonces, como si una fuerza mayor me empujara, me vi caminar hacia la grieta. Con cada paso que daba hacia la grieta, una sensación indescriptible de terror me invadía. Era como si el mismo suelo me rechazara, como si la misma casa estuviera luchando por mantenerme atrapado dentro de su abrazo mortal. Pero, por alguna razón, mis pies no dejaban de moverse. Mis piernas parecían no tener control,
como si estuviera siendo guiado por una fuerza más allá de mi comprensión. El aire estaba denso, el frío cortante. El susurro aumentaba, y la figura estaba más cerca que nunca. Cuando finalmente llegué a la grieta, algo extraño ocurrió. No era una grieta común, era una puerta que no había visto antes. La oscuridad al otro lado parecía devorar todo a su paso. Era como una grieta que se abría hacia el vacío, hacia un lugar fuera de este mundo, como si estuviera a punto de cruzar un umbral que no tenía retorno. Un golpe fuerte resonó a mi espalda. Giré instintivamente y vi la figura, ya no flotando, sino emergiendo lentamente de la grieta. Su rostro, si es que podía llamarlo rostro, estaba deformado, como si el rostro mismo fuera una máscara rota, una mezcla de pesadilla y terror. Sus ojos rojos brillaban con un brillo casi cegador, y su voz, esa misma voz que había escuchado tantas veces, se hizo más fuerte, más potente. Es inútil. No puedes huir de lo que te pertenece. El pacto está hecho. Y tú eres nuestro. No podía moverme. No podía pensar. Solo podía sentir cómo la presión en mi pecho aumentaba, como si mi alma estuviera siendo arrastrada hacia el interior de la grieta, hacia la oscuridad que se extendía ante mí. La figura se acercaba, pero antes de que pudiera alcanzarme, un sonido ensordecedor llenó la habitación. Un rugido de poder, una fuerza inexplicable que parecía romper el mismo tejido de la realidad. Y entonces, en un parpadeo, todo se detuvo. La figura se desintegró en una nube de sombras y niebla. El aire volvió a ser pesado, pero ya no había amenaza inmediata. La grieta se cerró lentamente, como si nunca hubiera existido. La casa, que antes me había parecido tan viva, tan llena de maldad, ahora estaba vacía, como si todo lo que había ocurrido en ella hubiera sido solo una pesadilla. De repente, me encontré de nuevo en la entrada de la hacienda, respirando con dificultad, mi cuerpo tembloroso, pero libre de la presión que me había perseguido durante tanto tiempo. La puerta estaba cerrada, como siempre, y cuando miré atrás, vi que la hacienda, aunque parecía tan imponente y oscura como la había visto por primera vez, ya no tenía el mismo poder sobre mí. La figura, el pacto, todo se había desvanecido. Sin embargo, no podía dejar de sentir que algo me había cambiado. La casa ya no estaba ahí, pero el eco de lo que había ocurrido todavía resonaba en mi mente. Aquella presencia que había acechado en la oscuridad, la figura que me había perseguido sin descanso, ya no estaba en la hacienda. Pero, de alguna manera, sabía que había dejado una marca en mí, una marca que nunca desaparecería. Caminé lejos, alejándome de la hacienda, con la sensación de que, aunque había logrado escapar de su influencia, algo de ella seguiría conmigo, más allá de las paredes, más allá de las sombras. Y ahora sé lo que nunca supe antes: algunas puertas no deben ser abiertas. Algunas sombras no deben ser vistas. Y algunas almas están destinadas a quedarse atrapadas, tanto dentro de las casas, como dentro de nosotros mismos. Y aunque ya no puedo escuchar el susurro en mis noches, hay algo en la oscuridad que me recuerda que no todos los pactos se rompen. Y quizás, al final, es la propia oscuridad la que nunca deja de acechar.